Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Hola Julia, Hola Marisol, ¿qué perdón, no sé qué tal? pasaba. No sé qué Bien, pasaba. ¿Cómo estás? muy bien, ahí estaba escuchando la música de fondo. Escuchando la música de fondo, que suene bien. Hoy puede ser un gran día. Julia Gómez Cora es CEO, directora general de Amapola Entertainment, que es la productora que va a presentar en España el musical que tendrá esta canción. Hoy puede ser un gran día, o sea, el musical con carteles de Serrat. Ujú. Es así. Eso sí, y me parecía bueno, oportuno empezar con esta canción para hablar del proyecto y sobre todo para transmitir un poco de optimismo y alegría en estos momentos tan difíciles, tan duros y tristes también, porque son especialmente dolorosos y tristes para nuestro sector, ¿no? Pues sí, porque los teatros han cerrado y de momento no nos dan fecha, ¿no? Para poder disfrutar otra vez de Sí, él. sí, yo creo que es rarísima la situación de que todos los teatros del mundo estén cerrados, pero bueno, como todo el resto de la economía, ¿no? Pero en particular hay otros sectores que se puede comprar online o que se puede, siguen más activos. Y lo más preocupante del teatro ya no es que están cerrados, sino que parece ser que va a ser lo último que se va a poner en funcionamiento, ¿no? Y si lo piensas tiene sentido porque es algo como de mucho contacto, donde la gente que asiste es el turismo y además el público mayor, que es la población más vulnerable. Entonces yo en este sentido soy tristemente bastante pesimista en cuanto podemos volver a tener teatros abiertos y funcionando, porque va a depender de tener una vacuna y un tratamiento para esto. Ya. Dicho esto, de momento es maravilloso lo que está pasando online y cómo se están generando contenidos, ideas, solidaridad y como siempre, cuando esto pase, la gente necesitará del teatro para volver a conectarse, para vibrar, para recuperar todo eso que hoy nos echamos tanto en falta, ¿no? Hombre, el teatro es nuestra vida, ¿no? Es nuestra vitamina en vena para poder seguir viviendo, ¿no? Los apasionados al teatro como tú, como yo, lo necesitamos para vivir, para llenarnos de inspiración y de cultura, ¿no? Y más con los Sí, musicales, ¿no? Que es una manera, los musicales tienen todo, o sea, es aquello que nos emociona a nivel sí, yo supremo. estos días escuchando canciones que se han puesto en marcha, sobre todo en Broadway, en Londres, por los elencos que estaban desde sus casas cantando canciones, no podía parar de llorar a la primera nota. Es maravilloso y eso, por eso es triste que nuestro ministro, que supuestamente debería defendernos y pelear por nuestro sector, no lo esté viendo, porque realmente si hay algo que nos está salvando en estos momentos es la cultura, es el Mm. teatro, aunque lo veamos en streaming, es la música, es el cine y es todo lo que los contenidos culturales que estamos pudiendo ver en las plataformas. A mí me da pena no haber estrenado para no tenerlo grabado y por lo menos estar compartiéndolo en streaming. Yo creo que en estos días estoy pensando mucho y creo que tenemos que abrir y pensar en otras formas de compartir y de vivir el teatro como la ópera ya lo estaba haciendo, pero sí creo que el directo es irreemplazable, o sea, no es Totalmente. para reemplazar, sino para sumar o para permitir a un público que quizás por un tiempo no puede ir a las salas, puedan acceder a él, pero sin duda la experiencia. Es que alguien me decía el otro día, bueno, pero que también decían que Netflix no sé qué no iba a funcionar y que la gente y dejó de ir al cine. Es que no es lo mismo, se cambió de formato en la forma de ver, pero el directo, esa experiencia, tener al artista delante y el espectador sentado con la piel de gallina, es irreemplazable. Y reemplazar, no tiene nada que ver, nada No que tiene ver. nada que ver. Y por algo es una de las manifestaciones más antiguas y que siguen casi igual si lo piensas. Yo ahora estoy cerca del Teatro de Mérida, estoy en Extremadura, que si dura mucho este confinamiento voy a tener que dedicarme a la cocina y no al teatro, pues estoy cocinando como nunca. Pero cuando he ido al Teatro Romano de Mérida, es impresionante, y tiene 2000 años y hacían, y bueno, y además sigue en funcionamiento, ¿no?
Y si lo piensas, no cambió mucho. Esos actores contándote una historia, con el público delante y emocionándote, es lo mismo. Podemos introducirle tecnología para la forma que se mueven las escenografías, iluminación y demás, pero esa experiencia actor y espectador es única y reemplazable, y esperemos que no tardemos mucho en recuperar. Esperemos. Antonio Banderas había anunciado, ¿no?, ya las medidas que pretendía utilizar en el Teatro Sojo de Málaga. No sé si Sí, le harán Marisol, pero caso, no si no. depende de No Antonio depende de, Banderas. no depende Esto, de. ni de Antonio Banderas ni de Julia Gómez Cora. Está bien lo que él hace, yo creo que él es una voz hoy muy fuerte y alta para el sector, y está bien que viva en carne propia lo que es tener un teatro y ser productor para pelear, porque también lamentablemente muchas veces no se nos oye, ¿no? Y aquí tenemos que ser oídos para que el gobierno nos ayude en esta situación tan difícil que tenemos todos. Acá hay mucha gente que trabaja como autónomo por proyectos, y que va a pasar mucho tiempo sin proyectos y sin ingresar dinero, y a mí es algo que me preocupa muchísimo. Sí, sí. Entonces necesitamos mucha ayuda del gobierno, y que nos tomen más en serio, no solo por el valor que es para el PIB y el empleo que generamos, sino por el valor emocional, cultural y espiritual que tiene para toda la población, y además es el valor que tiene para recuperar la alegría en las ciudades, en las calles, que vuelva el turismo y que la gente recupere la esperanza y la ilusión. Estaba leyendo y qué pasó en China, ¿no? Cómo es el impacto psicológico que tiene esto después en las personas. Y bueno, qué mejor que el teatro para contener todo eso, para canalizar todo eso, y para abrazarnos espiritualmente, evadiéndonos y recibiendo esas historias mágicas que además el musical lo cuenta y lo canta como ninguna otra, Como ¿no? Entonces ninguno. yo creo que depende mucho del gobierno. El gobierno, a mi juicio, está siendo muy lento en reaccionar, no toma una delantera, no dice, yo sé que es difícil, a ver, estamos viviendo una situación inédita, entonces nadie sabe nada, partimos de ahí. Pero bueno, tenemos que poder planificar un poco para saber. En teatro nosotros tomamos las decisiones con mucho tiempo de anticipación. Nosotros tenemos que empezar a ensayar el espectáculo el 3 de agosto, tenemos que saber qué pasa. Tenemos que en algún momento, y no muy lejano, que nos digan qué va a pasar. Y entonces no dependerá, ya les digo, ni Antonio Banderas ni nada, que tendremos que cambiar procedimientos en los teatros sin duda, pero que no dependerá de nosotros. Y yo hoy leyendo, por ejemplo, decían que los eventos deportivos ya no creen que vaya a haber público hasta finales de 2020. Ya, Y pero son, eso es mucho tiempo para que el teatro siga cerrado hasta entonces. sí, pero yo creo que si en un espacio abierto esperan hasta fin de 2020, ¿qué va a hacer de un espacio cerrado como es un teatro, donde el contacto es muy próximo? Y por supuesto que no es admisible que nos abran un teatro con un tercio o mitad de capacidad, porque el espectáculo no sería rentable. Ujú. Eh, entonces, bueno, yo creo que tenemos que trabajar en buscar salidas, por supuesto, para tratar de abrir cuanto antes, pero que también sea seguro, porque también la gente, una cosa es abrir, otra cosa que la gente venga, ¿no? Y hasta que no se sientan seguros y haya una vacuna, yo creo que esto va a ser difícil. Claro, entonces, claro, vosotros estáis que no sabéis si estrenaréis o no en septiembre, como teníais previsto, ¿no? Aquellas pequeñas cosas. Sí, mira, el lunes 9 de marzo nosotros lo presentábamos con En toda el la FEMA. compañía. No, lo Ah, presentábamos en los jardines de Cecilio ah, Rodríguez, mm, justamente en el Parque del Retiro, porque el musical transcurre en Madrid, eh, ujú, y el parque tiene una parte importante dentro de la historia. Entonces ujú. queríamos presentarlo en el parque, nos iba a presentar el alcalde de Madrid, con Serrat, con Jordi Galcerán, Alfonso Casado y Ariel del Mastro, el director. Y ese sábado estábamos en el estudio grabando las voces y demás, y nos llama Serrat que tuvo un problema personal y no podía venir. Tuvimos que cancelar, pero menos mal, porque ese mismo día, a la tarde, anuncian el cierre de colegios.
Ujú. Y el martes, o sea, el día, entonces ya ni hubiéramos salido las noticias, ni Ni nadie se hubiera nada. ocupado de nosotros, ni hubiéramos vendido nada y hubiéramos tenido un problema después de, con lo poco que hubiéramos vendido, de devolver entradas. Entonces, bueno, al final no salió tan mal, pero nos quedamos con las ganas, no De sabes cómo. presente. Entonces estamos deseando. Después empezamos a planificar una presentación en Zoom con todos los creativos y demás, pero la verdad que hasta no tener certeza de cuándo podremos, no queremos presentar nada. Entonces, acá estamos esperando, avanzando en todo, todo lo que podemos y nos dejan, y a tener un poquito más de certeza sobre las fechas. Ujú. Porque ya lo tenéis todo cerrado, tenéis el elenco cerrado. Sí, el elenco está cerrado, está todo cerrado, sí, todo. Todo cerrado, o sea, solo falta anunciarlo, empezar ensayos. Exacto, falta empezar ensayos y empezar a montar en el teatro. Bueno, Y, y hablemos eso, un... pensar hoy que un 3 de agosto vamos a estar 40 personas en una sala de ensayos parece un poco improbable. Eh, Además, yo me hago preguntas, en un musical o en una obra de teatro hay contacto físico, hay escenas de besos, de abrazos. ¿Cómo No, va a suceder eso? No es vamos a cambiar complejo. las historias, no vamos a cambiar las historias. No podemos mantener las distancias de 2 metros ni usar barbijo los actores en el escenario. Entonces, bueno, son muchos interrogantes que, bueno, al final todos los sectores y en cada industria están teniendo los suyos, pero los nuestros son muy preocupantes por lo que digo, porque yo creo que lamentablemente vamos a ser de los últimos en volver a la actividad. Claro, es que hay muchas, muchas cosas que tener en cuenta y, bueno, claro, si estuviera la vacuna, ¿no? Pues sería más fácil de poder tomar esta decisión. Pero no estando, el miedo está ahí presente y será complicado. Y han de buscar métodos para pagar a la gente que ahora está parada sin más. Sí, por no hablar del impacto económico que tiene esto para los bolsillos de la gente. Entonces, si bien yo en ese sentido soy un poco más optimista, porque yo creo siempre que el teatro, nosotros lo vivimos en la crisis de 2008-2009, que si bien nos impactó, pero al final en el 2010, mientras seguía la crisis, hicimos Los Miserables y fue un exitazo. Y en el 2011 estrenamos El Rey León, que Disney decía, ¿estás loca con la cantidad de parados y la crisis que hay? Y yo dije, sí, necesitamos un título muy fuerte para que la gente salga, ¿no? Entonces yo creo que aunque la crisis económica, y España va a ser uno de los países más perjudicados por su gran dependencia al turismo, también la gente hará esfuerzos por salir porque lo necesita. Ujú, totalmente. Bueno, si quieres nos centramos un poco en el musical, en aquellas Ujú. pequeñas cosas, que es un musical que lleváis más de 2 años preparando, ¿no? 5 años. 5 años preparando. Bueno, es que es un musical de creación, ¿no? Es un musical que no existía, que propuse a Serrat en su día que si quería sumarse a esto, y aunque él le habían ofrecido muchas veces, fue la primera vez que bajo condición de aceptar un guión que le convenciera, lo vio que podía ser posible. Ahí invité a Jordi Galcerán, que después sumó a Jaume Huixó al equipo, a escribir un tratamiento, un desarrollo para presentarle, y el propio Galcerán se lo contó y él enseguida tuvo una conexión intelectual con el proyecto que hizo que dejara que siguiéramos avanzando. Siempre fue muy cauto y muy Julia, hasta que no apruebe el guión definitivo, no te voy a decir que sí, porque él, como ha sido toda su carrera, ¿no? Es impecable, es coherente, tiene un nivel intelectual y de profundidad que las cosas no las hace porque sí. Entonces, esto para él es un legado, y quiere que esté a la altura de lo que fue su carrera. Entonces, con cada miembro que se iba sumando, él iba teniendo una opinión. Él también, por ejemplo, en los arreglos, que entendía que teníamos que revisar todos los arreglos de sus canciones, porque necesitaban adaptarse a la historia y acompañar el drama de cada personaje. eh, y entendía que no lo podía hacer gente de su equipo, que tenía que ser gente de la comedia musical, pero sí me pidió Julia, me puso dos condiciones: que hablen español y que conozcan mi repertorio, ¿no?
Y bueno, y eso hicimos, y ahí entre Alfonso Casado y Álvaro Gandul han hecho un trabajo estupendo. Estoy emocionadísima con las canciones y cómo suenan y lo bien que encajan y cómo hacen avanzar la historia, ¿no? Mm. Entonces, pero claro, todo este proceso lleva mucho tiempo, acá y en Broadway, ¿no? O sea, crear un musical de cero, hemos hecho como, no sé, 65 versiones de guión. Buah. Y no hemos terminado. El otro día me dijo Serrat, lo estoy volviendo a leer, lo que pasa es que ya empieza a ser peligroso, porque claro, con tiempo libre nos ponemos a leer, y bueno, aquí podríamos hacer y hay un momento que ya quizás perdimos un origen que nos gustaba. Entonces, pero bueno, lleva tiempo, también sabemos que los previos mismos vamos a seguir probando cosas, jugando con eso. Yo en mi experiencia, hablando mucho con productores en Londres, hasta el día antes del estreno, igual quitan una canción o agregan otra, ¿no? Hay que estar muy atento a eso. Y lo que en Ujú. papel funciona, y a pesar de que hicimos 3 lecturas dramatizadas, compuestas y demás, hasta que no tengas el público delante, no ves realmente cómo avanza la historia, cómo se desarrollan los personajes, si cada personaje está en el momento adecuado y si tiene las canciones que tiene que tener. Y la gran diferencia de este musical, que fue algo bueno, que nos convenció y nos gustó su originalidad, es que no es una historia de un protagonista que se desarrolla a tener un final, sino que son muchas historias que se entremezclan, ¿no? Un poco Ah, la ¿no? película de Love Actually, son historias que Ah, en paralelo todos tienen en común la búsqueda de la felicidad, son personajes que en algún momento de sus vidas toman una decisión para hacerse cargo de sus vidas y ser felices, ¿no? Y no dejar que la vida nos lleve, sino hacernos cargo y controlar nosotros nuestro destino. Y, o sea, un y mensaje bueno, empoderador lanzáis ahí. mucho, mucho, con humor, con muchos personajes que tienen mucho humor, con mucha nostalgia, mucho amor, y sobre todo muy emocionante. Yo creo en el poder y fue el motivo por el cual me lancé a montar mi productora y a desarrollar musicales, aunque también quiero seguir trayendo musicales de fuera, pero sí me gusta crear historias porque creo que si lo hacemos bien, contar historias que no son cercanas, que nos pertenecen, llega a tu corazón de una forma como ningún otro te lo puede lograr, ¿no? Entonces, bueno, ese fue nuestro empeño y lo que estoy viendo de las lecturas, de los ensayos, de los propios castings con los actores, que quizás gente joven que no conocía algunas canciones de Serrat, pero al escucharlas las sentían y se emocionaban y lloraban sin parar, ¿no? Y bueno, eso es lo que queremos transmitir, eso es lo que queremos lograr y eso es lo que queremos que pronto podamos poner en el escenario. Ujú. Y disfrutarlo el público, ¿no? Es lo que tienen los grandes genios de la música, ¿no? Que sus canciones son atemporales, Sí, sí, como sí. Serrat, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he descubierto, pero es eso, sobre todo que el gran trabajo que ha hecho Jordi Galcerán es de haber trabajado con esas canciones de una forma que naturalmente en la historia surgen, ¿no? Que no estén para nada metidas con calzador, con lo cual cuando canta esa canción está cantando su sentimiento y eso es lo que te conmueve. Mm. Eh, Así que sí, todo esto lleva mucho tiempo, pero bueno, ya tenemos los diseños de escenografía, ya empezamos a construir escenografía, vestuario, movimiento escénico, ya tenemos la lista de equipos de sonido, es que tenemos todo. Ahora solo Todo, necesitamos ¿no? la luz verde para... La luz verde para tener una fecha para poder estrenar, Sí, ¿no? sí, sí. Porque del elenco supongo que no me vas a poder avanzar nada. No, no, y Me tampoco quiero dejas avanzar para la mucho más del presentación. proyecto porque sí, porque íbamos a una presentación que no hicimos. Pero bueno, puede que aparezcan en los próximos días, porque estamos presentando Claro, esa cosas. canción, ¿no? La canción, Sí, aunque sea con un logo, ha de sonar ahora. sí, 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 estamos dándole vueltas a algo así, porque queremos también estar presentes de alguna forma. Hay iniciativas tan bonitas que están surgiendo en redes y online. La gente está en sus casas con tiempo libre y con un talento maravilloso. Ojalá, yo ahora me traje un teclado y estoy tomando clases, digo, ojalá tocar el piano porque me pasaría horas tocando y componiendo, si fuera música, ¿no?
Nunca es tarde, Julia. No sé ya qué más hacer. Pero, pero sí, algo vamos a hacer porque queremos. Además, nos pasa que justo aquellas pequeñas cosas, que es el título del musical, naturalmente está surgiendo que todo el mundo está hablando de ello, ¿no? Desde dos lugares. Uno, aquellas pequeñas cosas que hoy estamos valorando más en nuestra nueva realidad. Yo la conexión con el presente que estoy viviendo en estos momentos no la había sentido nunca, porque siempre estaba pensando lo que tenía que hacer mañana, pasado mañana, y estábamos a una velocidad de vértigo que realmente no nos permitía estar conectados con el presente y valorando eso sin más, sin saber qué va a haber mañana. Y yo creo que eso es algo positivo. Estamos desarrollando la paciencia y estamos desarrollando la conexión con el aquí y ahora, ¿no? Este mindfulness que nos están diciendo que es tan útil, íbamos a una velocidad que yo creo que hace falta Era parar de y vértigo. reflexionar y sentir. Y por el otro lado, estamos valorando lo que no tenemos, ¿no? Aquellas cosas no materiales. En mi caso, el abrazar a mis padres, por ejemplo, que además están en Argentina y no sé cuándo los podré volver a ver, eso es algo que me angustia y que echo mucho de menos y pienso mucho en esos momentos, en estar delante con mi mamá en una conversación, no a través de una pantalla, Mm. o con una amiga, o viendo una obra de teatro, no en streaming, sino sintiendo. Por suerte, antes del encierro había ido mucho al teatro, y a ver muchas cosas y conciertos, y todavía puedo vivirlo, ¿no? Pero eso lo echo mucho de menos, y el contacto con la gente, el contacto con la gente. Ya, Pero sí, ya no te tiene digo, nada que ver. descubriendo otras que nos está regalando el tiempo que no había tenido oportunidad de vivir, ¿no? Claro, es momento de mirar para adentro, ¿no? Es lo que nos dicen, mirar para adentro en lugar de mirar para afuera y aprender a estar bien también con nosotros mismos, ¿no? Y a ver Sí, cómo salimos después de todo esto. sí. Julia, tú eres una de las grandes precursoras del teatro musical en nuestro país. Mm. O sea, en 20 años, más de 20 años que llevas trabajando aquí en España, con Stage, previamente con CIE, que era más o menos lo mismo, has logrado multitud de hitos que, si quieres, repasamos un poco y me cuentas un poco qué supuso en aquel momento eso para ti. Como por ejemplo, en el 1999 estrenaste en Madrid La Bella y la Bestia, que era el primer musical Disney que llegaba a España. Y sé que es tu Yo diría que espectáculo. más que Disney, era el primer musical producción Broadway, o sea, réplica de producción de Broadway que llegaba a España, ¿no? Porque ese fue el reto, o sea, cuando yo me mudé en el 99, la idea era venir a hacer los musicales como se hacían ahí. Eh, y me costó muchísimo porque la gente no se lo creía, no creían que teníamos el talento, que no íbamos a conseguir los actores, que ni siquiera los técnicos iban a saber cómo manejar esas escenografías. Y bueno, después a muchos dijeron tenía que ser alguien de fuera que no tuviera esos prejuicios, la que viniera fresca a hacer algo así. Y puede ser, eh, pero salió bien, ¿no? Y La Bella y la Bestia, yo siempre dije que era mi talismán, creo que es un título muy adecuado para empezar porque tiene una historia maravillosa, una gran producción, es muy conocido el título y es muy adecuado para un público familiar, ¿no? De que vengan las abuelas con los padres, con los nietos y que todos lo disfrutaran, ¿no? Entonces fue muy importante porque fue como la confirmación de que habíamos tomado una buena decisión y que aunque muchos me habían dicho que no, y yo hice así y seguí creyendo en esa voz interior y en esa visión que tenía, que creía que sí podía ser. Bueno, estuvo 3 años en cartel y no fue rentable porque, bueno, porque obviamente la primera vez las inversiones fueron muy grandes, había que remodelar un teatro y un montón de cosas, pero sí que comenzó y sentó las bases para desarrollar este Broadway en español que desarrollamos y que hoy es Madrid. Ujú. Después de La Bella y la Bestia, muchas otras cosas, pero otro de los grandes hitos de estos años de tu carrera es que has logrado 7 temporadas de éxito con Mamma Mía, un musical que llegaba de Londres,
que de golpe lo petó aquí en Madrid con Nina haciendo de Donna durante no sé cuántas mil funciones, ¿no? Sí. Eh, Bueno, Mamma Mía era un título, fue como el título que trajimos más rápido de su estreno en Londres. Y yo fui una de las tantas prejuiciadas que cuando lo fui a ver en Londres me acuerdo que pensaba, uy, ya va, qué pereza, ¿no? Me gustan algunas canciones, pero no todas. Y bueno, salí de ahí fascinada, feliz, saltando, y daba igual si me gustaba o no, porque funcionaba el musical. Y ahí hay un paralelismo con el musical, aquellas pequeñas cosas, ¿no? Que las canciones de Serrat solo vienen a sumar, o sea, lo que tiene que estar bien es la historia manda. Y eso pasaba en Mamma Mía, entonces si salía feliz. Entonces, bueno, a los 5 años estuve en Londres, ya estábamos en Madrid, y eso que hicimos un estudio de mercado y lo único que sabían de Mamma Mía era un programa de Telemadrid, de cotilleo, que se llamaba Mamma Mía, ¿no? Y no nos dejaban usar ABBA justamente para que no creyeran que era de ABBA y abrir al público. Así que fue, desde el punto de vista de comunicación, un reto como muy importante. También Nina despertaba amores y fobias, ¿no? Porque había tenido ese rol tan de profesora en la academia y no, a mucha gente no la quería. Pero de nuevo, prejuicios aparte, estaba que lo bordaba en el papel, era perfecta, tanto físicamente, de carácter y vocalmente, eran ovaciones cada noche. Y ella fue una campeona, como la cantidad de funciones que hizo, creo que tiene un récord en haber hecho la cantidad de funciones que hizo un mismo personaje, ¿no? Ujú. Además, tu conexión con el proyecto y con todas las Sofís, ¿no? que iban pasando. Es como que realmente les hacía de madre. Sí, sí. Se Era un implicó musical totalmente. además para mí muy bonito porque era muy femenino. Es un musical que estaba producido por una mujer, dirigido por una mujer y escrito por una mujer y por ende protagonizado por dos Hay mujeres. pocos, ¿eh? Eh, Estos, hay muy pocos. Muy pocos, o sea, muy pocos. Y esto se notaba. Mira, Clara, Eh, 2.700 funciones. Hola, Clara. Un beso. una Y de eso nuestras son. Sofis maravillosa. Sí, sí. Luego, además, habéis presentado clásicos como por los que nadie hubiera dado un duro, como My Fair Lady con Paloma San Basilio, José Sacristán o Victoria. Y luego grandes éxitos como El Fantasma de la Ópera, Cats, Jesucristo Superstar, Cabaret Chicago, títulos que ni podríamos soñar los que nos amaban, los que amábamos entonces los musicales, que pudiéramos ver con la misma calidad que podíamos Sí. ver en A Londres o en mí el me West gusta End. mucho eso, haber podido ofrecer eso, pero sobre todo me gusta más los que no conocían el musical, por ende no podían amarlo y lo han descubierto gracias a que lo trajimos, ¿no? Y la legión de fans que tiene hoy el musical en España es lo que me da más satisfacción, ¿no? Ver cómo se ha ganado el corazón de la gente y ha ocupado un lugar muy importante. Y esto fue gracias a que lo trajimos y lo hicimos con calidad, pero sobre todo con amor, ¿no? Con pasión y con convencimiento de que sí podíamos. De hecho, yo me acuerdo con Miserables, que no mencionaste, pero para mí fue algo muy importante porque con Miserables fue como que la gente salía diciendo es la primera vez que siento que estoy en una butaca del West End o de Broadway, no veían la diferencia, ¿no? Y de hecho Jerónimo se fue después para Londres, Alfonso Casado se fue a Londres, o sea, empezamos a exportar talento. Así que para mí se fue un punto de inflexión artístico muy importante y de que ya habíamos llegado a un nivel. Claro, es Cabaret que también fue importante en ese sentido. Cabaret fue una producción en la que la gente la teníamos que empujar porque no podían creer esa transformación del patio de butacas y cómo le estábamos contando la historia de forma distinta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada título tenía una razón de ser y que tenía como fin último ir creando esta base de algo que no existía en España y que había que ujú, trabajarse, ¿no? Y que se consolida con el estreno del 2011 del Rey León, que sabíamos que necesitaba una masa crítica y un posicionamiento del género muy, muy, muy grande y de Madrid como destino para poder pagar los costes que tiene el musical, ¿no? ujú. Pero fíjate lo que ha pasado. Si no fuera por el coronavirus, nada lo para al Rey Nada León. lo para, ¿no? Sí, mira lo que lo ha tenido que parar.
porque se estrenó en octubre de 2011 y desde entonces ocupación del 100% en todas las funciones, ¿no? O Ujú. sea, ¿quién lo hubiera imaginado? Bueno, tú supongo que ya lo imaginabas entonces, Sí, porque pero si no, siendo honesta, nunca imaginé a ese nivel. O sea, cosas, comportamientos que yo no imaginaba que iba a suceder, como por ejemplo que venga una pareja y diga voy separado con tal de verlo, o pagar por verlo de pie, cosa que no nos permitían, pero lo hubieran hecho, ¿no? O sea, o de comprar casi con un año de anticipación. Comportamientos que en España nunca o habíamos sea, tenido y que aquí suceden. Sí, superó tus sí, expectativas. sí, por Es, suerte sí. es mágico. Y de Los Miserables te iba a decir que lo trajisteis justo cuando acaban de estrenar la versión de 25 aniversario en el Reino Unido y también en muy poco tiempo y además conseguiste que en el liceo se estrenara un musical de Sí. Barcelona, ¿no? Bueno, primero lo hicimos antes en Madrid que en Londres, porque en Londres recién Es ahora cierto, cambiaron esta versión y de hecho lo tendrás en cuenta, pero que hubo mucha crítica a que sacaran sí. la versión original. Ahora están encantados, pero nosotros lo trajimos antes aquí, a Madrid que en Londres. Y sí, haber estrenado el liceo, haber estrenado con Cameron McIntosh y con John Berg en el Palau de las Arts en Valencia, que sonaba maravillosamente, fue otro gran sueño cumplido y haber roto como, sí, otro techo de cristal, ¿no? Porque me decían, no, ¿cómo vamos a hacer en las casas de ópera? ¿Cómo van a recibir esto? Y bueno, yo creo que se tuvieron que rendir, que fue una experiencia muy positiva para todos, para ellos, porque Ujú, trajeron un público nuevo en una temporada que normalmente no tendrían programación, así que fue de estas cosas que sí salieron muy bien. ujú. Y otra de las cosas bueno, otro de los grandes logros dirigidos por ti es que se creó toda una gran generación de actores con High School Musical, un musical para Sí. adolescentes. De golpe generó ahí, unió en un reparto a Daniel Dijes, a Macarena García, a Ana San Martín, a Talia del Val, a Lidia Fairen, que ahora están en lo más alto, ¿no? Daniel Dijes triunfando Bueno, Mireia fuera, Mambo Mireia también. Mambo en Londres. Sí, es impresionante y ahí ves la fuerza, lo importante de hacer escuela y de hacer musicales, de gente joven, que es algo que, bueno, Gris pretende hacer lo mismo en esta nueva versión que van a estrenar con gente realmente joven, y eso permite que hagan una formación muy fuerte el año anterior y que tengan la oportunidad de tener la práctica, estar en el escenario durante toda una temporada, ¿no? Yo me acuerdo, Macarena, fue sorprendente cómo el día de la presentación, Macarena estaba estudiando psicología, ni se le había ocurrido ser actriz. Y el hermano, que sí era actor, le dijo, Macarena, veo que hay un casting y te El deberías hermano que es Javier presentar. Ambrosi. Javier Sí, Ambrosi es el hermano ahora se de los los Javis. Javis, Pero claro. en ese momento era el hermano de Macarena, estudiante que quería ser actor, y le dijo, Maca, hay un casting para vos. Y Macarena se presentó con un desparpajo brutal, quedó para el papel sin tener ni idea lo que era un musical. Y me acuerdo que hicimos la presentación en el Teatro Coliseum y le dijimos que tenía que cantar un número y salía al escenario. Y ella salió porque era inconsciente y lo cantó y lo bordó y lo hizo genial y estaba perfecta. Ana San Martín también salió de ahí, que era menor de edad y tuvo que firmar el contrato la mamá y cobrar la mamá porque ya tenía 16 años, pero el resto tenía 18, así que fue una experiencia para mí muy bonita. Tenemos una relación con todos los actores maravillosos. Por cierto, lo dirigió Ariel del Mastro, el mismo Mm. director de Aquellas Pequeñas Cosas. Y de hecho, algunos de los chicos que estaban ahí están en Aquellas Pequeñas Cosas. Hombre, ya Así hemos que dado una pista importante. hay un reencuentro varios años después. Bueno, son mágicas, ¿no? Estas cosas a mí me emocionan realmente, ¿no? El que Sí. se vuelvan a encontrar desde otra posición con más madurez y después de haber hecho lo que hicieron entonces, que eran súper, súper jóvenes, que estábamos hablando del 2008 o por Sí. ahí, o sea, es que ha pasado mucho tiempo. Y también hay otros grandes artistas que han pasado por vuestros musicales y que tú apostaste por ellos, como Jerónimo, ¿no? Del que ya hemos hablado, o Carlos Rivera, que ahora es una gran estrella de la música, ¿no? Sí, Gran sí, Carlos Carlos, Rivera. la verdad que fue otra cosa de esas porque era de fuera, porque habíamos intentado con, perdón, artistas españoles
cantantes conocidos y tal que hagan un musical y era imposible, sus compromisos no se lo permitían, las discográficas no querían saber nada y sin embargo Carlos veía que eso ayudó que Madrid ya tuviera este posicionamiento tan fuerte y él se dio cuenta que era una gran plataforma para crecer, venir a Madrid, triunfar en un musical como El Rey León. Entonces la discográfica, y él le dijo, mira, es lo que yo quiero hacer. Él se impuso en ese sentido. Entonces Sony le dio como una libertad de un tiempo para que se dedicara a hacer esto y a él le salió bien, él creció como artista, creció en credibilidad, creció en base de fans y volvió después a su carrera discográfica y nosotros tuvimos un Simba maravilloso que era muy difícil, sí, es muy difícil ese personaje, muy difícil. De hecho, yo el último que he visto ahora, que fui a verlo hace poco, no me convenció. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces Carlos estuvo genial, tanto que después lo estrenó en México, ¿no? Uh-huh. Y en todos estos años, todo este tiempo, tú personalmente, ¿de qué te sientes más orgullosa? Yo creo que de que los musicales tengan este lugar en Madrid. Creo que de haber posicionado, creo no, yo cuando llegaba, en la época que viajábamos, y llegaba a la terminal y veía en el stand de Madrid que ponían el Museo del Prado, el Bernabéu, el Thyssen y al lado un musical, esa fue como mi mayor satisfacción, ver que hayamos logrado un lugar muy relevante en la ciudad, ver Uh-huh. el negocio que genera, la cantidad de gente que mueve y que viene a Madrid para ver un musical. Me acuerdo un día presentábamos en ese momento la alcaldesa Ana Botella, en la Plaza Mayor, una campaña de venir a Madrid en verano, que era algo que nadie hacía. Me acuerdo cuando llegué a Madrid me sorprendía que cerraba en agosto. Y yo decía, yo me quedo acá trabajando, ¿qué culpa tengo? ¿Por qué me cerran los restaurantes, las tintorerías y los bares? Eh, y digo, tenemos que cambiar esta tendencia, porque el musical no podía cerrar 3 meses de vacaciones. Y entonces, bueno, poco a poco lo fuimos cambiando y el musical ya solo cierra para lo mínimo para que los actores descansen, digamos, pero podría estar abierto todo el año. Y entonces presentamos una campaña de verano y antes de entrar a la rueda de prensa con la alcaldesa, ella le pregunta a una gente, ¿por ustedes de dónde son? De Canarias. ¿Y qué vienen a hacer a Madrid? Venimos a ver El Rey León. Y me decía ella, no está preparado. Y digo, no, yo tampoco lo preparé. Y le ves la fuerza que tienen, ¿no? Entonces, eso y el haber permitido el acceso, como decía antes, a que tantos españoles descubran y puedan disfrutar del musical, porque ya no son un tema económico, el tener el dinero para viajar a Londres o a Nueva York, sino también es un tema de idioma. Yo misma, por mucho inglés que sé, muchas veces me pierdo. Voy a ver Book of Mormon, la tuve que ver 3 veces y me sigo perdiendo algunos chistes. Mm. Entonces, el poder verlo cerca, más accesible y sobre todo entender cada palabra que se dice, hace que te llegue mucho más y lo Uh-huh. puedas disfrutar enteramente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me hace sentir más orgullosa y después haber podido dar trabajo a tanto talento oculto que había en nuestro país, que nadie creía que iba a haber y que gracias a eso ya haya generado, porque cuando nosotros comenzábamos con High School Musical, por ejemplo, nos costaba mucho, porque los chicos jóvenes, hace 20 años, le decían a sus padres que querían estudiar comedia musical y les decían que les pasaba, ¿no? Y que Mm. tenían que estudiar otra carrera. A partir yo me acuerdo, Ana San Martín, la anécdota, ella había venido con su mamá a ver La Bella y la Bestia en el 2000 y le dijo a la mamá de niña, le dice, mamá, yo cuando sea grande quiero estar ahí. Y la mamá le dijo, sigues con tus estudios y paralelamente empieza a estudiar teatro, ¿no? Y gracias a que ya había una industria y que vio que había trabajo, y bueno, que hoy muchos actores pueden vivir mejor que un abogado, ¿no? Entonces, bueno, Uh-huh. hubo un cambio y eso es algo que me hace sentir muy orgullosa y que tenemos que seguir trabajando. Uh-huh. Y que has tenido que derribar muchos muros para ello, porque es eso, que al principio muy poca gente creería Sí. en los musicales. O sea Sí, sí, que. sí, sí. Por eso, yo unas cosas que siempre digo es, y además el nuestro es un sector como muy cotilla, muy de hablar del otro, y yo siempre dije, yo
de mí siempre van a decir, y me decían mil cosas cuando llegué, y más me dicen ahora después de lo que hice, y no pierdo ni un segundo de energía en eso. Mi energía está en escucharme a mí, en lo que creo, y a la gente cercana que construye y que te dice cosas constructivas y que cree en el proyecto, ¿no? Y creo que así he podido lograr lo que he logrado. Y se han quedado proyectos en el camino, seguro. Sí, sí, pero espero que no se queden. Hay mucho tiempo por delante. Y una cosa de las que se quedó pendiente, que me acuerdo que vinisteis a Barcelona a presentarlo, es la creación de un teatro en Barcelona, ¿no? Porque no tenemos nosotros aquí en Barcelona espacios para estrenar grandes musicales. En Barcelona nos Marisol, no cuesta. tenemos en Madrid tampoco. Ya, ya. No Pero tenemos en Madrid. Entonces, sí, ese es un gran pendiente, tener un teatro en Madrid y otro teatro en Barcelona. bueno, poco a poco, ¿no? Sí. Todo. Y Sí, otra, por eso me parece lo que hizo Antonio en Málaga me parece maravilloso, y tiene mucho mérito. Yo lo fui a ver y me emocioné mucho de verlo a él porque me parecía que era otro hito importante para el teatro musical, que él estuviera haciendo eso y que levantara un teatro. Creo que le dio un peso importante al teatro musical y suma muchísimo. Entonces, ojalá en Madrid, y había muchos proyectos, y yo estoy trabajando también en uno de esos, pero Madrid y Barcelona primero recuperen su actividad y después puedan tener teatros porque, claro, se construyó un poco con alambre, ¿no? Como diríamos en Argentina, como no sabíamos qué iba a pasar todo esto, se remodelaron cines para tratar de alogar estas producciones, pero en realidad no hay teatros con los escenarios que los grandes musicales necesitan. Y lamentablemente hoy hay producciones que no pueden verse ni en Madrid ni en Barcelona porque no hay un escenario con la capacidad adecuada, además, para que todo eso sea rentable. Entonces, esto es algo que está pendiente. bueno, lucha con las administraciones, que es otra de las luchas que es también que las administraciones se planteen coproducciones musicales, ¿no? Sí, Que sí, nos... bueno. Y aquí no hablas, ¿no? Prefieres dejarlo. Vamos a dejarlo. Vale, bueno, pero si hay alguien de alguna administración, No, ¿no? no, sí, Que... sí, lo vamos a seguir intentando, pero bueno, hay otras antes. Sí, sí. Ahora tenemos otras. Vale, vale, pues bueno, pues si a alguien se le ocurre que se muevan un poquito, que tampoco pasa nada. Mm. Y otra de las grandes cosas que habéis hecho, bueno, claro, se nota que te admiro, pero es que siempre te he admirado a ti, al trabajo que habéis hecho con Stage, es que habéis implementado una manera de trabajar que antes no existía, es que incluso con los medios de comunicación, ¿no? Explicar las cosas bien, enviar notas de prensa cuando se tienen que enviar y dar la información a la prensa que tiene que tener, porque uno de los problemas, creo yo, de la promoción de los musicales es que la prensa tampoco está muy, no tiene tampoco mucha cultura, perdone. No, Entonces no. les cuesta un poco explicar. Sí, Entonces, mira, tuvimos muchos problemas en ese sentido, porque hasta no había, no hacían crítica de los musicales. Y no mm, sabían si dárselo al de danza, pero claro, no era danza. Al de música tampoco era música, al de teatro, pero claro, no hay un crítico de teatro musical. Entonces, bueno, más o menos se lo dan al de teatro. Por suerte hay algunos que les gusta mucho el género, que lo han ido descubriendo más a medida que fuimos siendo musicales, pero sí, tú lees, yo sigo leyendo críticas hoy en Broadway y digo, oh, que qué vengan gusto, ¿no? aquí, ¿no? Sí. Sí. Pero, pero bueno, como todo se fue desarrollando también. Nosotros Mm, una de las cosas que hicimos fue justamente para demostrar que lo que íbamos a hacer no era un engaño y que íbamos a ser igual que se veía en Broadway, fue llevarnos un grupo de 10 periodistas a Nueva York. Y los llevamos a ver el musical ahí para ujú. que después cuando lo vieran acá pudieran comparar. Y, Y sí, podrían y no explicarlo, era la ¿no? gacetilla de prensa la que decía, igual que en Broadway, tal, no sé qué. No, no era un eslogan, era una realidad. Y ese trabajo con los periodistas también hizo que los conocieran en persona, ¿no? Yo me acuerdo una vez otro productor me dijo un día, Julia, me sorprende que te sepas los nombres de los periodistas. Y le digo, es que son fundamentales y trabajamos juntos y si no contamos con ellos, no nos van a apoyar. Eh, Quizás después, estamos hablando que esto fue hace 20 años y no había redes sociales. Entonces,
la labor del que escribía en prensa, si hacía así o así, era fundamental. Mm. Y entonces fue muy importante instruirlos de alguna forma en el género, llevarlos a ver y contarles y compartirlos y que estuvieran en todo el proceso para entender todo el trabajo que había detrás. Y yo creo que solo así se podía valorar y después, por ende, criticar, ¿no? Entonces ese sí fue como, había un plan. No, no. Y eso hizo que generara mucha cercanía con unos como, por ejemplo, Julio Bravo de ABC, Ujú. que es un gran fan y es un amigo, ¿no? Y que hemos ido teniendo muchos viajes a ver musicales, y que hemos compartido momentos muy buenos y que nos han acompañado porque han entendido, es de nuevo, la pasión y el trabajo que había detrás. Claro, es que es básica la labor de la prensa porque es el foco que distribuye la información al público, ¿no? Sí, Potencial. sí. Que por Bueno, eso Julia, también a veces me daba rabia que una producción dijera, el éxito de Broadway, y van y repiten, y quizás en Broadway había fracasado, ¿no? Yo creo que también los periodistas tienen que tener rigor y deben hacer un trabajo que no se quede en hacer un copia y pega de la gacetilla de prensa, eso sino en es, ir mucho más allá. Y eso yo es. cuando hacía entrevistas ya casi empezaba a seleccionar, porque yo quiero a alguien que sepa delante de lo que me va a preguntar por qué y que esté familiarizado con esta obra, Ujú. porque para venir a leer unas preguntas que le dieron de redacción sin entender, la verdad que bueno, ya a esta altura para mí no me vale la pena. Ujú. Pues Julia, no me extiendo más porque ya casi llegamos a la hora. Te quiero Sí. agradecer muchísimo que hayas aceptado mi invitación una vez más y te deseo todo lo Nada, yo mejor. te felicito por esta iniciativa porque me parece muy bonita, me parece muy Gracias. constructiva y me parece muy útil de nuevo para llenar los corazones, las mentes y estos momentos de tanta quizás soledad, de tanta angustia, de tanta incertidumbre y que lo llenemos hablando de arte y teniendo conversaciones de estas que, conociéndote a ti y a mí, podríamos estar hasta mañana, Sí, total. pero, Pero pero sí, bueno. mejor lo Y dejamos algunos de los aquí. que están escuchando quizás también, pero bueno, podemos También, hacer sí, sí. parte 2 otro día. Muy bien. Pues oye, ¿Eh? muchísimas gracias. Lo De nada. mejor que volvamos rápido al teatro, por favor, lo antes posible. Sí. Y con ganas de ver aquellas pequeñas cosas y todo lo que nos tienes planeado para el futuro. Un Vale. abrazo Un enorme, abrazo Julia, grande y a todos los que nos están y escuchando y a todos viendo. los que estáis ahí. Gracias. Chao. Chao.